Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Agradecemos al Señor el honor que nos brinda, el privilegio que nos da para compartir las palabras con cada uno de ustedes. Así que quiero que usted pues se acomode. Hoy traemos un tema de muchas bendiciones para tu vida. Sé que Dios te vas a bendecir. Quiero por favor compartir con usted la palabra del Señor que la encontramos en el libro de los Salmos, el Salmo 25. Allí hay un verso que queremos estudiar, queremos analizar juntamente con ustedes y sé que el Señor nos va a bendecir. Voy a leer el capítulo número 25, versículo 1 hasta el 4, pero estaremos estudiando más profundamente el versículo número 4. Dice así el versículo 1: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelen sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tu senda. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. El salmista David está hablando aquí y está pidiendo, está implorando dirección de Dios y al mismo tiempo está implorando protección. Y el salmista empieza hablando con el Señor: a ti, oh Señor, levanta mi alma, Dios mío, en ti confío, no soy yo avergonzado y no se alegren de mí mis enemigos. Muchas veces el hombre de Dios pasa por situaciones difíciles que se ve como si fuera en una encrucijada, en una situación como que no tiene salida, y muchas veces el hombre dice, como en el caso de David: Señor, no sea yo avergonzado y no se alegren de mí mis enemigos. Más abajo, el versículo número 3 dice: ciertamente, ninguno cuanto esperan en ti serán confundidos. Quiere decir que David estaba seguro que aunque muchas veces el Señor se tardaba para darle respuesta, él estaba seguro que el Señor le iba a responder. Por eso él dice: ciertamente los que esperan en él no serán confundidos. Y el salmista, pues inspirado por el Espíritu de Dios, nos escribe esto, y hoy en día él nos habla, el Señor nos habla a través de esta palabra, dándonos a entender que aunque nosotros le pidamos al Señor muchas cosas, muchas veces nosotros no la vemos de una vez, sino que en el tiempo indicado eso va a venir. Así que usted que me está escuchando, como dice el salmista aquí, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Quiere decir, usted que me está escuchando, si usted está esperando en el Señor, usted no va a ser confundido. Al contrario, todo aquel que se revele sin causa, aleluya, no vas a ser avergonzado. Todo el que se revele sin causa, vas a ser avergonzado. El versículo número 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tu senda. Cuando yo estudiaba y analizaba este texto bíblico, donde David le dice al Señor: muéstrame tus caminos y, aleluya, enséñame tu senda, yo empezaba a analizar por qué David le decía al Señor: muéstrame el camino y muéstrame también la senda. Y empecé a analizar y a investigar sobre la diferencia que hay entre un camino y una senda. Tiene como ciertos parentescos, como que si fueran igual, pero un camino es una cosa y una senda es otra. Yo voy a definir la diferencia que hay entre lo que es un camino y lo que es una senda. Y entonces vamos a descubrir por qué David le estaba diciendo al Señor que le mostrara sus caminos, aleluya, y su senda. Diferencia entre un camino y una senda. La intriga es porque usa dos palabras que pueden ser sinónimos. O sea, senda y camino pueden ser sinónimos, pueden ser igual, en la misma línea. Sin embargo, tienen cierto significado una de otra más amplia.
La diferencia entre un camino y una senda es que el camino el camino lo puede hacer tú del punto de partida que elija hasta el destino. O sea, cuando usted, por ejemplo, va para algún lugar, de repente usted va para alguna plaza, en el lugar donde usted vive, la capital, en el pueblo donde usted vive, usted va para alguna plaza y usted dice, bueno, yo tomo un taxi de un lugar hacia otro y usted conoce el camino, usted conoce hacia dónde va, usted puede decirle, toma esta dirección, o supóngase que usted va conduciendo un vehículo y usted dice, yo voy para la plaza porque voy a hacer una compra, voy para el supermercado, y usted sabe cuántas calles usted vas a recorrer, posiblemente saber cuántos kilómetros vas a recorrer, porque ya usted conoce el camino. En una ocasión, hablando Jesús con los discípulos, Jesús le dice a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Muchas veces nosotros conocemos el camino, sin embargo, a veces nosotros necesitamos ser orientados, ser conducidos no solamente por el camino, sino por la senda o por una vereda, que vamos a analizar lo que es vereda y lo que es senda y le vamos a separar una de la otra. Entonces, ya sabemos que un camino es un lugar que usted ya conoce. El camino lo puede hacer usted del punto de vista de partida que elija hasta el destino. Usted que hace el camino, usted sabe la dirección que vas a tomar, usted sabe la ruta que vas a tomar en cuanto al camino se refiere. Pero en cuanto a la senda es diferente. Dice aquí, pero la senda tiene como característica que alguien más haya caminado ahí. Oiga esto. Preste atención, señora que está escuchando este video. Hermano que está escuchando este video, preste atención. Escuche esto. Pero las sendas tiene como características que alguien más ha caminado por ahí. Cuando nosotros empezamos a definir la palabra senda, bendito sea el nombre del Señor, dice que la senda es un camino más estrecho, aleluya, que la vereda y mucho más estrecho que el camino. La senda es como cuando usted va por un lugar y de repente alguien caminó por la orilla o por la acera de un campo y de repente alguien le dice, yo quiero que tú cojas por tal senda para que pueda conectarte hacia otro lugar. Entonces, cuando aquí nos dice, aleluya, pero la senda tiene como característica que alguien más ha caminado. O sea, cuando David le dice al Señor, muéstrame, Jehová, tu camino y enséñame tu senda. Nosotros no podemos olvidarnos que David era un pastor de ovejas, literalmente hablando. Entonces, definiendo lo que es el camino, ya dijimos que el camino lo puedes hacer tú desde un punto de partida hacia donde tú quieres llegar. Ese es el camino. O sea, el camino es algo que está trillado, es como decir una calle. Ese es el camino. Usted busca de un lugar hacia otro porque va para el supermercado. Ese es el camino y el camino está hecho y usted recorre ese camino. Ahora, la senda, David le dice, muéstrame tu senda o enséñame la senda. David, como pastor, sabía y utilizaba muchas veces senda para conducir las ovejas. Yo me recuerdo cuando yo vivía en el campo de la ciudad donde yo nací. Cuando yo vivía en el campo, recuerdo que mi madre tenía vacas y tenía becerros pequeños. Y mi madre me enviaba muchas veces a atender las vacas, a llevarla a un lugar para que tomen agua, para que comen hierba. Y yo recuerdo que para ese entonces yo tenía unos 12 años de edad. Entonces tenía que movilizarme de un lugar hacia otro. Y habían ocasiones donde yo llevaba las vacas por veredas
y a veces llevaba la vaca por senda y a veces la llevaba por camino. Cuando la llevaba por camino, en los caminos muchas veces eran transitados por vehículos y eran transitados también por gentes. Entonces, cuando yo la llevaba por la senda era como un caminito muy estrecho que solamente cabían los caballos, gente a pie, porque por la senda no entran vehículos, llámese guagua, carro, porque son caminitos que han sido trazados por alguien que una vez caminó. Entonces, cuando yo llevaba las vacas por esa senda me conectaba mucho más rápido y llevaba las vacas al lugar donde la iba a depositar. Entonces, quiere decir que la senda es un camino que nos vas a conectar. Vamos a ver lo que dice aquí. Senda bíblicamente, en el término hebreo, la senda correcta o senda recta, lo cual se refiere a un sendero, aleluya, claramente marcado o bien definido. Escuche esto. La senda se refiere claramente a un camino marcado o bien definido. O sea, esto me da la idea que David, cuando le dice al Señor, quiero que me enseñe tu senda. Ya David conocía el camino, pero él quería conocer la senda. Lo que me da a entender es que muchas veces nosotros conocemos el camino y muchas veces nosotros no conocemos la senda. Aún en la vida secular tenemos idea de cómo hacer las cosas, tenemos planes y proyectos, pero no tenemos la estrategia de cómo hacerla. Y en el camino del cristianismo, usted que me está escuchando, que tal vez sea un pastor, un evangelista, un siervo, una sierva, un adorador, es posible que usted conozca el camino. Es posible que usted tenga la capacidad para implementar un negocio. Es posible que tenga la capacidad para hacer un proyecto de arquitectura, por ejemplo. Pero tal vez usted no tenga dónde lanzar el proyecto, porque necesita ahora la senda, que el Señor te revele la senda. O sea, que te revele el camino que solamente conoce Él. Porque David, cuando dice al Señor, muéstrame tu senda, aleluya, enséñame tu senda, era porque solamente los pastores que guiaban las ovejas conocían la senda. Y como David era un pastor de ovejas, fue pastor de ovejas, David sabía la importancia de conocer senda y de conocer vereda para llevar a las ovejas, para llevar a las vacas por sendas y por vereda. Diferencia entre vereda y senda es que la vereda es un camino, es el mismo camino que no está trillado, pero es un camino mucho más ancho, donde transitan mucha gente, transitan caballos, transitan motores. Esa es una vereda, no es una calle abiertamente, no está bien, diríamos, asfaltada, porque es una vereda, pero entonces la senda es más estrecha, es algo más estrecho. Hay ocasiones, hermano que me está escuchando, amigo que me está escuchando, que usted y yo necesitamos que Dios nos enseñe la senda, que Dios nos dé esas estrategias finas, específica, bien definida, para saber qué hacer en un momento determinado. Porque muchas veces nosotros sabemos muchas cosas, sin embargo, necesitamos una idea clave. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aquí nos sigue diciendo algo muy importante. Otro uso del contexto. Una senda también puede ser un procedimiento para hacer o lograr algo. Por ejemplo, para triunfar en el deporte profesional, la única senda posible es llevar una vida sana y ordenada. Por ejemplo, imagínense que alguien está practicando la pelota y de repente alguien lo está entrenando, sea que sea un pitcher o que sea un bateador, y alguien lo va a entrenar y tiene el bate en la mano y alguien le dice, por ejemplo, mira, tú no puedes usar el bate en esta posición porque cuando el pitcher tire la pelota
cuando tú quieres sacar el bate, pues ya la pelota llegó primero. Entonces, el manager o el entrenador le da la técnica. La técnica es un buen bateador, pero saca el bate muy lento. Aleluya. O es un buen pitcher, pero no sabe tirar cierto cambio de bola. ¿Qué hace entonces el entrenador? Le dice, mira, tú eres un buen pitcher, pero tú necesitas tirar varios cambios de bola. Tú eres un buen bateador, pero tú tienes que manejar el bate en esta posición. Quiere decir que eso puede ser como una senda, un camino bien trazado para tener el éxito. De manera que nosotros como creyentes necesitamos que el Espíritu Santo, aleluya, nos dé esa senda bien definida, bien precisa, aleluya, para que nosotros tengamos éxito. Diferencia entre vereda y senda. La vereda son también caminos angostos. La vereda es un camino estrecho y estrecho, aunque un poco más amplio que los senderos. O sea, la vereda también es estrecho, pero un poco más ancho, aleluya, que la senda, ya que estos generalmente son más concurridos por personas, caballos y otros animales para conectar pueblos entre zonas montañosas. De manera que muchas veces para Dios conectarnos a nosotros con ciertos planes que Él tiene, para Dios conectarte a usted, para Dios hacerle ciertas conexiones, para usted salir a flote en ciertas ideas, necesitamos que Dios nos enseñe su vereda. Porque si Dios no te enseña su vereda, que son caminos que nada más lo conoce Dios, porque no todo el mundo conoce la vereda. Para que una gente conozca la vereda, tiene que ser una gente de la zona, una gente que conozca el área. Si la persona no conoce el área, no vas a poder, aleluya, llegar al lugar donde tiene que llegar. Cuando yo compartía con mi padre allá en el campo y trabajamos juntos, él me mandaba a hacer algunos mandaditos. Él me decía, vete por tal camino. Y ese camino te va a llevar a otros caminos. O sea, estamos hablando, yo no entendía en ese entonces. Hoy entiendo que le llaman vereda, que son aquellos caminos que te van a conectar con lo que tú necesitas para llegar a donde tú quieres llegar. La palabra establece que en una ocasión Jesús llamó a Pedro y mientras estaba hablando con Pedro, dice que Pedro se fue a pescar y dice que pasó la noche entera pescando con su discípulo. Cuando Jesús llegó y estaba hablando con Pedro, dice que el Señor le dice a Pedro, ¿dónde están los peces? Dice que Pedro le dijo, no, Señor, he pasado la noche entera pescando y no he pescado nada. Y dice que el Señor le dice a Pedro, Pedro, toma la red y tírala a la derecha. Entonces, Pedro le dice al Señor, Señor, pero yo he pasado la noche entera pecando, pero no hay problema. En tu nombre, en tu palabra, yo tiraré la red nueva vez. Tira la red a la derecha. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender aquí? Pedro tenía muchas experiencias. Pedro es una persona de experiencia profesionalmente y muchas veces nosotros tenemos conocimiento de muchas cosas para hacer en la vida. Sin embargo, hay ocasiones cuando nosotros necesitamos que el Señor nos dé orientación, que Él nos guíe. David, cuando le dice al Señor, enséñame tu senda, David era un pastor. Y David conocía la importancia de una senda para guiar las ovejas. Por eso fue que le dice, enséñame tu senda. Porque acuérdese, hermano, que él le decía, muchas veces le decía, tú eres mi pastor y nada me faltará. Porque David sabía la característica de ese pastor. Entonces, David le dice, muéstrame tu senda. O sea, muéstrame ese camino como tú lo conoces y yo no lo conozco. Muéstrame ese camino que me vas a conectar por donde yo puedo salir más fácil para llegar al lugar seguro y preciso. Entonces, el Señor le dice a Pedro, Pedro, toma la red y tírala hacia la derecha. Pedro no quería, pero tiró la red.
En contra, yo puedo decir que en contra del conocimiento lógico que tenía Pedro, porque Pedro tenía mucho conocimiento de pesca, pero él obedeció al Señor y tiró la red. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo aquí? En otra palabra, le enseñó a Pedro que en su nombre el Señor le podía dar un camino, una dirección, donde estaban los peces, hermano. Porque el Señor conocía dónde estaban los peces, porque él era Dios, Él es Dios. Y como Él sabía dónde estaban los peces, por eso porque le dijo, tire la red a la derecha. En otras palabras, ahí es que están los peces. Yo le voy a dar orden a los peces a la derecha. ¿Para qué? Para que los peces entren. Usted que me está escuchando en esta hora, usted que está viendo este video, nosotros necesitamos decirle al Señor que nos enseñe su senda. No solamente el camino, nosotros ya sabemos el camino. Usted que me está escuchando, probablemente ya conoce el camino. Hermano, amigo que me está escuchando, tal vez no conoce el camino, pero Dios es el camino, Jesús es el camino. Pero una vez, hermano, que ya usted conoce el camino, necesitamos la senda, que Él nos enseñe la senda, que nos dé estrategia. Porque si nosotros no tenemos las estrategias, nosotros no vamos a avanzar en la vida. Y muchas personas no hemos avanzado en ciertas áreas. Usted que me está escuchando, tal vez usted no ha avanzado en ciertas áreas, porque aparte de conocer el camino, necesita conocer la senda y caminar por ella. La palabra dice que en una ocasión, cuando Moisés muere, y dice que el Señor había llamado allí a Josué, dice que el ángel empezó a instruirlo para saber cómo iba a derribar los muros de Jericó. Y empezó a decirle, mira, tú le darás tanta vuelta a los muros y tomará a los sacerdotes para que le va a entregar bocina a cada sacerdote de esto para que en la orden tuyo ellos van a tocar la trompeta y el último día le darán 7 vueltas. Y así lo hizo Josué. En otra palabra, el Señor vino a instruir a Josué, a enseñarle la senda. Ese camino que lo conectaba, porque si tal vez Josué no conoce eso, Josué tal vez se iba a lanzar y a pelear y tal vez no iba a tener éxito. Porque cuando nosotros caminamos bajo las directrices del Espíritu Santo, tenemos éxito en todo lo que hacemos. Hermanos que estén escuchando y viendo este video, necesitamos entrar y caminar en esa senda. David dice, Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tu senda. Bendito sea el nombre del Señor. Esa senda que nos comunica, aleluya, rápidamente con esas cosas que conocemos. Finalmente le defino este punto, aleluya. Una senda es claramente marcada o bien definida. Cuando nosotros recibimos la senda, cuando el Señor nos enseña la senda, entonces nosotros vamos a caminar por un camino que nos va a llevar a un lugar y nos vas a conectar y vamos a decir, wow, llegamos, porque el Señor sabe cómo te vas a instruir. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita. Comparte esta palabra con otra persona para que, igual que usted, otros sean bendecidos. Bendiciones.